Ahora que sabemos algo de enlaces intramoleculares, es decir, aquellos enlaces entre átomos que hacen que se formen moléculas, vamos a continuar con los enlaces intermoleculares, aquellos que usan las moléculas para unirse entre sí. Acá vemos cómo, en este caso, las moléculas de agua usan este tipo de enlaces intermoleculares para unirse entre sí. Generalmente, la naturaleza de estos enlaces es electrostática, es decir, las moléculas se unen por atracción entre cargas opuestas, para lo que debemos tener dipolos. De cuán fuerte sea esta atracción dependerá de cuán unidas estén las moléculas entre sí. Si la atracción es muy fuerte, las moléculas se juntarán tanto que quedarán formando un estado sólido. Si es fuerte, pero no tanto como para estar tan juntas como en el sólido, tendremos un estado líquido. Y si son débiles, tendremos a las moléculas en estado gaseoso. Acá tenemos un cuadro en donde se ve la energía de las distintas fuerzas, o mejor dicho, la energía de los distintos enlaces intermoleculares. Es decir, desde el más débil que está abajo hacia el más fuerte que está arriba. No nos interesa en este curso conocer todas las fuerzas entre moléculas existentes, pero sí es bueno saber que las fuerzas de dispersión son las más débiles para las cuales no se usan dipolos. Es decir, por ejemplo, entre moléculas de oxígeno son tan débiles que hacen que sea un gas. No son lo suficientemente fuertes para apilar, es decir, acercar a las moléculas de oxígeno entre sí de tal forma que queden tan juntitas que formen un líquido. O sea que están dispersas por el aire. Luego siguen las dipolo-dipolo, que se presentan, por ejemplo, en el tetracloruro de carbón, el cual es un líquido, porque tenemos justamente unas fuerzas un poquito más fuertes, pero no es tan fuerte como para seguir manteniendo ese líquido. Es decir, la fuerza con la que están unidas las moléculas es débil y pasa a gas rápidamente. Luego siguen las fuerzas ion-dipolo, que son las que actúan cuando disuelve un compuesto iónico como el cloruro de sodio o sal de mesa en el agua. Acá vemos en las figuras cómo es que funcionan estas fuerzas. En el caso de un catión, las moléculas se orientan por su parte negativa, y en el caso de un anión, las moléculas se orientan por su parte positiva. En esta figura vemos lo que sucede con el cloruro de sodio y el agua. El cloruro es un anión, está con carga negativa. Entonces hace que las moléculas de agua, cuando yo decido disolver cloruro de sodio, se orienten con los hidrógenos apuntando hacia el cloruro, porque los hidrógenos tienen una densidad de carga positiva. Entonces las moléculas de agua van a quedar orientadas de esa manera. Distinto es lo que ocurre con el sodio, que es un catión, es decir, tiene carga positiva. Las moléculas de oxígeno van a quedar orientadas hacia el catión, porque el oxígeno tiene una densidad de carga negativa y el sodio tiene carga positiva. El que sigue es el enlace de hidrógeno, pero vamos a saltarnos este enlace por ahora, lo voy a dejar para lo último. Decimos que el enlace intermolecular más fuerte es entre iones, que coincide con el enlace intermolecular que habíamos llamado iónico. Tan fuerte es que romperlo para pasar del estado sólido, por ejemplo, al líquido, requiere muchísima energía. Pueden tratar, por ejemplo, de fundir sal de mesa. Verán que resulta muy difícil o casi imposible para las temperaturas que se manejan en un ambiente culinario, dado que su temperatura de fusión es de 801 grados centígrados. Ahora sí, vamos a la que nos salteamos. La más importante de estas uniones intermoleculares que condicionan el comportamiento de los alimentos es la llamada puente de hidrógeno, posiblemente la de mayor relevancia en la estructura de los alimentos. No se trata de un enlace químico propiamente, es decir, no es un enlace entre átomos para formar una molécula, sino que se trata de una atracción electrostática que se produce cuando dos átomos negativos de compuestos polares, como nitrógeno, oxígeno o cloro, se vinculan mediante uno de hidrógeno que ya está unido químicamente a alguno de ellos, como es el caso del agua. Esta atracción es muy débil si se la compara con los enlaces intramoleculares que ya hemos visto, y su vida media es de 10 a 11 segundos. Sin embargo, como todas las moléculas de agua tienen la capacidad de establecerlo en un determinado momento, en conjunto representan una gran fuerza. Tanto el número de estas uniones como la longitud del puente de hidrógeno entre moléculas vecinas se ven afectados por la temperatura del sistema. Debido a sus cargas parciales, el agua tiene dos sitios receptores, uno por cada hidrógeno
y 2 donadores de electrones, 2 por el oxígeno, por lo que su interacción por puente de hidrógeno crea grandes estructuras tridimensionales estables en el hielo y en el agua líquida, responsables de sus propiedades físicas tan peculiares, que la densidad del sólido sea menor que la del líquido. Por ejemplo, si yo pongo un cubito de hielo en un tarro con agua, veré que el hielo flota. Y con esto damos por terminada la segunda clase. Gracias.